Estoy un poco nerviosa, ¿no? Supongo que me iré tranquilizando a lo largo del momento de compartir, ¿no? De hecho, aquí tenemos la culpable, ¿no? de estar hoy aquí. Este verano estaba en Casablanca con mi familia y recibo un audio de Nerea. Oye, sí, mira, que tengo unos amigos que hacen sesiones y charlas de intercambio espiritual y demás y quieren meter el Islam también dentro de una de las ponencias. ¿Qué te parece? Va a ser una mesa redonda. Digo, genial. Digo, claro, por supuesto, pues yo me uno, ¿no? Entonces, yo comparto, porque claro, o sea, no soy ni teóloga, ni soy experta en el Islam, simplemente pues le decía, yo no tengo la base teórica, puedo compartir mi experiencia, ¿no? A eso que Armando a finales de agosto me escribe y me dice, oye, Siham, ¿cómo se va a llamar tu ponencia? Y yo, ¿mi qué? ¿Tu ponencia? Digo, ¿no era una mesa redonda? No, no, no. O sea, te toca 40 minutos de contarles esto a esta gente, ¿no? Entonces digo, madre mía, ¿qué les voy a contar? Digo, pues les voy a contar mi vida, ¿no? Os voy a contar un poquito, pues, quién soy yo, de dónde vengo, un poco para entender mi contexto. Luego también, pues, cómo ese recorrido pues, ha despertado las pasiones que tengo a día de hoy y, como no, pues también cómo conecto o cómo vivo el Islam en mi día a día y estando aquí en Europa y en casa, ¿no? Si toso, lo siento mucho, estoy así recuperándome de un catarro, pero bueno, o sea, yo soy marroquí, como decía Armando, soy la hermana, bueno, somos dos hermanos, yo soy la mayor, nos llevamos 3 años. Tenemos una relación fraternal maravillosa y mágica y tenemos la gran suerte de tener unos padres espectaculares, ¿no? Dentro del contexto cultural que es Marruecos, ¿no? Nos han educado a los dos a la par, en igualdad, han hecho muchísimo hincapié en trabajar nuestra curiosidad, ¿no? Pues no era muy común, ¿no? En ese momento ese colegio español al que deciden apuntarnos era para abrirnos horizontes y era un colegio chiquitín, chiquitín. A día de hoy ya es mucho más grande, pero era lo raro, ¿no? Era el colegio hecho para los expatriados españoles ahí en Casablanca. Y sobre todo yo creo que lo mejor que han hecho nuestros padres ha sido educarnos desde la libertad, desde el cuestionamiento, desde el diálogo y desde la expresividad, ¿no? Y eso lo que ha permitido es que realmente trabajen lo que es nuestra confianza en nosotros mismos, tanto la de mi hermano como la mía, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que es el intercambio cultural lo hemos vivido desde casa, ¿no? Mis padres, los dos son marroquíes, pero como bien sabéis, hace unos años estaba colonizado por los franceses y por los españoles. Entonces, mi padre, por un lado, tuvo una educación francesa con los colonos y mi madre tuvo la educación puramente marroquí, ¿no? Árabe y musulmana, con lo cual hemos tenido en casa pues, esa mezcla de ambas, ¿no? Entonces, desde pequeños, ¿no? Mi madre también es una persona muy inquieta, ¿no? Entonces, ella trabajaba de voluntaria, daba clases de francés en un orfanato femenino en Casablanca. Y además de eso, pues a nosotros nos llevaba con ella para participar en toda esa actividad, ¿no? Y así fue como empezó como nuestra primera, o al menos para mí, los primeros momentos en los que abrí los ojos, ¿no? Es decir, pero ¿por qué estas niñas están aquí, ¿no? ¿Por qué estas niñas que son madres con 15, 14 años están apartadas en una sala aparte? No se pueden, ¿qué les pasa a sus familias, ¿no? Porque mi realidad era distinta, mi realidad era una casa llena de amor, ¿no? O sea, y sea lo que sea, que te permitiese ser tú, ¿no? Y entonces a ella fue, cada vez pues haciéndome más mayor, ya era el momento de la adolescencia, en la que, además de eso, fui viendo en mi barrio, por ejemplo, que había un niño que tenía discapacidad intelectual y solo lo sacaban de noche. Entonces ahí yo le preguntaba a mi madre, oye madre, ¿por qué al vecino solo? No lo entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué lo esconden, ¿no? Y entonces, pues a raíz de esas conversaciones fue cuando yo decidí, o abrí los ojos para mí, que mi gran pasión, que son las personas, ¿no? Entonces decidí ser maestra, quería estudiar magisterio de audición y lenguaje, que es para dar respuesta a niños con dificultad de aprendizaje, y así empieza como la segunda etapa de mi vida, ¿no? Entonces consigo una beca, me llevan a Granada
y ahí me doy cuenta que el español que he estudiado no es el que se habla en Granada. Llamo a mi madre, mamá, esto es multicultural, no hay españoles por ningún lado, todos son extranjeros, es maravilloso. Segundo digo, qué raro, ¿no? O sea, no me estoy enterando de nada. Al tercer día ya llamo a mi madre, mamá, que nos han timado, que esto no es castellano, que esto es otra cosa, ¿no? Y entonces empezó ahí mi segunda etapa en la universidad. Yo venía con un hambre para aprender brutal, tenía una sed de experiencias increíble, ¿no? Entonces venía y digo, buah, vengo a la universidad, esto va a ser la pera limonera, va a haber oportunidades para hacer cosas a diestro y siniestro, van a facilitar esas herramientas, bla, 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 bla. Y llego a la universidad y digo, ostras, pero si esto es igual que el instituto. Llega el profesor, me suelta la clase y se va. Digo, ¿yo con esto qué hago? Entonces digo, bueno, tengo que inventarme una historia para poder ir aplicando todo lo que iba aprendiendo durante pues, mis clases, ¿no? Y yo sabía que, se suponía de hecho que iba a venir a Marruecos, a España por 3 años, ya llevo 18. Mi madre sigue esperando que algún día vuelva. Pero ya me he casado, entonces ya es como más complicado. Total, que digo, bueno, pues tengo que hacer algo. Y entonces yo vivía en un barrio periférico en Granada en el que había pues mucha comunidad gitana, comunidad árabe y comunidad española, o sea, comunidad X. Y entonces digo, joder, ¿pero por qué no se mezclan? ¿Por qué no podemos crear espacios en los que intercambiemos? ¿No? Y entonces fue así cuando digo, bueno, pues voy a montar un proyecto. No sabía, o sea, cuando tú no sabes que es difícil, pues vas tirando. Entonces empecé a tocar a todos tipos de asociaciones en Granada con una propuesta de intercambio cultural. Y ese fue el primer proyecto educativo, o sea, sin saberlo, que empiezo a desarrollar. Entonces mi idea era pues mantener la cultura, tener como 2 talleres, una de cultura española y otra de cultura árabe. Y así pues empecé a conocer un poquito más el sector, empecé a conectar con personas, con organizaciones y demás. De eso pues hice varios proyectos ahí en Granada, desarrollé un programa de desarrollo de inteligencia emocional en centros marginados, que ha sido una propuesta propia hacia la universidad en vez de hacer las prácticas que me proponían. También trabajé en un centro de apoyo a niños con dificultades de aprendizaje, en el que también me di cuenta ahí que los que traían, ¿no? O sea, los niños y las niñas al taller eran las abuelas. Entonces dije, a ver, pues tenemos que cuidar de las abuelas. Entonces ahí me lié la manta a la cabeza, monté una escuela para padres, una escuela para abuelas y sobre todo técnicas de relajación para las abuelas, que eran las que tenían a los niños, a los nietos, todo el rato, ¿no? Luego, bueno, hice mogollón de cosas. Si queréis después, pues podemos seguir compartiendo, ¿no? Ahora bien, volviendo al tema al que habéis venido, ¿no? Dice, esta mujer, ¿por qué nos cuenta todo esto? Mi relación con el Islam, ¿no? Voy a ver un poco la chuleta, a ver si no... Vale. Nosotros, bueno, como seguramente sabréis, pues hay 2 grandes vertientes dentro del Islam. Tenemos a los sufís y los chiitas. Dentro de los sunitas, perdona, dentro de los sunitas hay varias vertientes y la que practicamos en casa es el sufismo. Entonces, al final, para mí, o lo que yo he vivido y lo que a mí me ha llegado, la tariqa sufi es, en grandes rasgos, o sea, como simplificándolo muy mucho, o lo que yo he vivido, ¿no?, de niña, son meditaciones en comunidad, en la que tú pretendes pues, reflexionar y hacer una introspección que te permita limpiar tu alma o conectar contigo mismo con el fin de poder conectar con Dios, ¿vale? Entonces, cuando llego en el 2005 aquí, en ningún momento, o sea, hasta ahora, no he tenido que cuestionar mi fe, no he tenido que cuestionar mis prácticas, ¿no? Y no era necesario, y tampoco se daban, ¿no?, esas conversaciones de, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Cosa que llegó cuando empecé a hacerme amiga de pues, otras personas, ¿no? Y empiezan las preguntas. ¿Y por qué crees? ¿Y cómo sabes que Dios existe? ¿Y por qué, cómo justificas que hay algunos que hacen el mal, el otros que hacen el bien, ¿no? Y entonces en esas conversaciones entras en este cuestionamiento, ¿no?
Y eso a mí me ha permitido también cuestionarme a mí misma, cuestionar mi fe y en un momento dado incluso cuestionar mi identidad, ¿no? Entonces esos diálogos y esas preguntas para mí han sido regalos maravillosos porque sin esos cuestionamientos yo no podría construir, ¿no? Tuve como dos fases como bastante críticas, ¿no? O sea, una fue una fase de crisis de identidad brutal, de decir, pero no me siento ni de aquí ni de allí. No me sienten de allí ni de aquí. No soy lo suficientemente española, pero tampoco soy lo suficientemente marroquí. No soy lo suficientemente, no estoy lo suficientemente integrada. Cuando hablaban de integración, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, al ser blanca, pues puedo pasar desapercibido, ¿no? O sea, yo hay una cosa que en los primeros años cuando me decían, ¡ay, eres marroquí! No lo pareces, me daba una rabia. Digo, porque ¿cómo tiene que parecer una persona marroquí? Tiene que venir y empezar a hablar así. Claro, si no tiene acento, pues, ¿no? Entonces, tuve una crisis de identidad muy potente. Y gracias a mucho diálogo, muchas conversaciones y muchos cuestionamientos, me he dado cuenta de que, igual que en un árbol, aunque esté muy lejos la hoja de la raíz, sigue bebiendo de la misma salvia. Y eso ha sido mi gran descubrimiento en ese momento. Digo, no tengo necesidad de decir aquí o allí o ponerme yo misma una etiqueta, sino que fluyamos, ¿no? Voy a fluir y es una nueva identidad la que me estoy creando, ¿no? Una identidad en la que tiene un poquito de aquí y un poquito de ahí. A nivel de fe, también tuve una gran crisis de fe, sobre todo en el papel de la mujer, ¿no? En la religión. Cuando estaba hablando con Armando, digo, yo he vivido más discriminación siendo mujer que siendo musulmana o marroquí o africana. Entonces ahí sí que tuve como una crisis de fe muy tocha. Y entonces ahí ya empecé a hacerme otra vez preguntas, ¿no? Y descubrí un libro maravilloso, que se llama Feminismo e Islam, que lo escribe Zahra Ali, si queréis después os doy el nombre, que lo que hace es lo que yo he intentado hacer toda mi vida, o sea, escuchar diferentes voces, saber que tú no tienes la verdad absoluta y realmente, o sea, que esos diálogos o esas conversaciones o esos intercambios sean la herramienta para construir quién eres como persona, como profesional, como hermana, como hija de, como mujer, ¿no? Y ella es lo que hace. Zahra Ali lo que hace es recoger testimonios y estudios de diferentes teólogas, mujeres de todo el mundo. Entonces, tienes desde Pakistán, Marruecos, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Entonces, yo sí que os recomendaría leerlo porque ha sido uno de los diálogos más interesantes y más profundos que he podido tener, ¿no? Y con eso conecto también la importancia del diálogo, ¿no? De estos espacios de intercambio, ¿no? Por eso sí que me gustaría que al final de la charla pues, conversemos, ¿no? Porque es al final lo que nos podemos llevar cada una de nosotras aquí presentes después de la sesión, ¿no? Y el diálogo es mi herramienta para la vida, ¿no? Con mis alumnas y mis alumnos en la universidad utilizo el diálogo como herramienta, ¿no? Este formato lo hago muy poquito, ¿no? Para mí es más, pues creemos un círculo, conversamos y creemos en el poder de las preguntas para poder cuestionarnos, ¿no? Y así construirnos y crecer con la otra persona, ¿no? Entonces, si hiciésemos un escáner, pues a lo mejor Siham tendría un parche de todas las conversaciones y todos los diálogos que ha podido tener durante todo su recorrido, ¿no? Y volviendo a modernidad y tradición, ¿no? Lo ha adelantado Armando antes. A mí no me gusta pensar de que la tradición se come a la modernidad o la modernidad se come a la tradición o que no sean compatibles o no, esto se hace así, es así o no, esto lo tenemos que hacer de nuevo así, es así. Para mí la tradición es todo lo que han trabajado personas antes que nosotros, que han hecho posible que podamos construir sobre ello. Es como un diálogo intangible, ¿no? De decir, yo respeto todo lo que se ha hecho hasta el momento, con sus errores, con sus aciertos, con sus maneras de hacer, ¿no?
y lo que hago yo es construir sobre eso. O sea, me toca honrar, porque honrar lo que ha pasado, porque ha sido hecho de acuerdo a un contexto específico, con unas condiciones específicas y una realidad específica, y los que llegamos después tenemos que mirar hacia atrás, coger el relevo y seguir, y confiar en el que los que vengan después hagan exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para mí, lo de estar en contra o a favor es, no, lo abrazamos, que si ellos no hubiesen trabajado, no hubiesen luchado, yo no estaría aquí, ¿no? Y por ir cerrando, ya llevo 20 minutos hablando y ya me gustaría pasar a las preguntas y os traigo una sorpresita de Nerea. Creo que para mí el dialogar o el intercambio es un estilo de vida. Da igual lo que creas o lo que dejes de creer. Y no hay yo creo que somos los primeros que deberíamos no etiquetarnos, que fue uno de mis mayores aprendizajes en mi vida. Y otra es la capacidad que tengamos de dejarnos afectar por el contexto en el que vivimos, ¿no? Por los diálogos. Y para mí eso es la definición de qué es aprender. Aprender es la capacidad que tiene cada persona para dejarse afectar por el entorno en el que le rodea. Y para poder hacer eso se necesita de una gran humildad, es decir, solo sé que no sé nada. Una curiosidad, es decir, quiero que me cuentes tu punto de vista, aunque no esté de acuerdo, pero necesito escucharla para poder entender y empatizar. Que eso conecta con la última, muchísima empatía y escucha activa. Así que con esto es invitaros a todos a que aprendamos, que nos dejemos afectar y que nos convirtamos en lo que queramos ser, ¿no? Y ya está. Bueno, pues quizás sí, porque para el tema de la cámara, si quieres o sentarte aquí o estar ahí de pie, bien, este es el turno de las preguntas, como tú quieras. Tú mandas. Sí, mejor, más cómoda, ¿no? Más coloquial, entre comillas. Pues el aperitivo final lo dejamos para el final. Vale. Bueno, pues este es el momento, yo os lo había comentado, de que es una oportunidad dorada para hacer preguntas, comentarios. Yo diría más preguntas que comentarios. Entonces, si alguno de vosotros tenéis algo que preguntar, os paso el micrófono, porque como lo estamos grabando... Vale, muchas gracias. Gracias por tu compartir. Yo no sé si Armando dijo o tú dijiste en el momento que me ausenté, ¿eres profesora de qué? ¿A qué me dedico? Sí. Vale, pues soy, así por simplificarlo mucho, soy profesora en la universidad, especializada en emprendimiento y en emprendimiento en equipo. Entonces me dedico a acompañar a jóvenes a desarrollar proyectos, ¿no? Un poco, pues, hago lo que me hubiese gustado encontrar, ¿no? De que tengamos una oportunidad para que ellos apliquen a tiempo real todo lo que están aprendiendo y lo que están investigando. Entonces, ese es mi rol. Muy bien. ¿Sería en administración de empresas o algo así? No, es un grado oficial que se llama Liderazgo Emprendedor e Innovación. Vale. Pues muchas gracias. De momento es la pregunta que tengo. A seguir no lo sé. Perfecto. ¿Esto es en la Complutense o dónde es esto? No, esto lo impartimos desde Team Labs. Ah, vale. Y nos certifica la Universidad de Mondragón. Está en varias ciudades en España y nosotros llevamos Madrid, Málaga y Barcelona. Vale, estupendo. Bueno, venga, comentarios. Allá voy. Espera. Vale, bueno, también darte las gracias, me ha gustado mucho. Te quería preguntar, porque creo que es difícil no encontrarse resistencias a la hora de escuchar, humildad, todo eso es como que al final
mucha gente tiene como su cultura muy arraigada de todas las partes. Entonces te quería preguntar, como tú tienes mucha experiencia, si encuentras como mucha resistencia al principio, ¿no? Me imagino que luego la gente se irá ablandando, no lo sé. En plan, ¿cómo ves eso de la resistencia al cambio, a escuchar otras cosas con las que no estás de acuerdo? Esas cosas. Mogollón. Que es antinatural casi, ¿no? Porque te entrenan a que tú tienes que tener la verdad absoluta y enseguida te entrenan más en debate que en diálogo, ¿no? Ahí, ¿qué hago? Paciencia, ¿no? O sea, paciencia y seguir haciendo preguntas. Entonces, si tú tienes un interlocutor que está muy, o sea, como en bloque de no, esto, o sea, no podemos intercambiar, pues yo sigo preguntando. ¿Y qué es lo que te cuesta aquí? ¿Y qué es lo que no te gusta? ¿Y por qué crees que tienes la razón? Entonces intento hacer preguntas abiertas y así también puedo entenderle. Y hay veces que tú dices, hay veces que no hay manera, ¿no? O sea, hay momentos, hay situaciones en las que da igual, o sea, no, y está bien también, oye, que no todo el mundo, y está bien. Pero también es mucho de trabajo dentro. O sea, yo al principio, cuando llegué, yo me acuerdo, o sea, las primeras preguntas de ¿y por qué Ramadán? ¿Por qué crees? Y yo me ponía ahí, pues porque no sé cuántos y no sé qué, y me ponía ahí, o sea, bueno, o sea, ha sido todo un trabajo. Y al principio me costaba mucho y me irritaba y que me quemaba por dentro. Entonces también incluso hay veces que son simplemente preguntas, ¿cómo se dice esto? Ingenuas no, pero sí, pero que yo directamente me ponía a la defensiva, ¿no? Hasta decir, a ver, que lo mismo esto me sirve. Ya te digo, hasta hace pocos años, a mí que me digan, no pareces marroquí, me ponía muy nerviosa. Y a lo mejor no te lo dicen con la intención de hacerte daño, pero a mí me sentaba fatal. Fatal. Una pregunta sobre, más o menos hay 1 millón de musulmanes en España, yo pienso que más. Claro, personas con tu apertura, yo diría que el número se reduce bastante. ¿Tú qué consejos darías a ambas partes, además en tu papel de mediadora? Es decir, por un lado, a una comunidad, digamos, marroquí, por ejemplo, que puede sentir problemas de identidad. ¿Hasta qué punto van a perder su identidad diluyéndose en una cultura que no es la suya? Y por tanto la necesidad de mantener esa identidad, agruparse, etc. Y por otro lado, la comunidad, digamos, receptora, en este caso madrileña o lo que sea, de tener los típicos estereotipos de grupo. Es decir, los marroquíes son así, los tal son así. Es decir, ¿qué consejos tú darías para desbloquear esto y cuántos años nos das para qué? Pues esa pregunta es como desvelar la fórmula mágica de la Coca-Cola, ¿no? O sea, si supiésemos exactamente qué es lo que deberíamos hacer, pues otro gallo cantaría. Dirigiéndome a la comunidad marroquí o árabe o musulmana, es sin miedo, ¿no? O sea, sin miedo. Y lo he vivido, ¿no? O sea, esa resistencia de, joder, pero es que ¿será que estoy adaptando demasiadas tradiciones españolas? ¿Será que hago demasiado tal y voy a alejarme, ¿no?, de esas raíces? La salvia corre. No pasa nada, o sea, no eres menos marroquí si abrazas otras cosas, ¿no? Para mí, ni soy menos musulmana por tratar de, yo creo que es incluso de personalista, ¿no? De decir, voy a coger esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, y no me hace menos marroquí ni respeto menos mi cultura, ¿no? Porque lo trato con muchísimo cariño y muchísimo admiro también, ¿no? Entonces, para la comunidad marroquí, sobre todo, es sin miedo. Sin miedo. O sea, es la misma salvia, será otra cosa, ¿no? Porque al final es lo que tienes. Estamos en un mundo en constante cambio y además cada vez, pues cambiando cada vez más rápido. Entonces no podemos asegurar algo y cogernos en bloque y bloquearnos, ¿no? O sea, esto es igual que la energía, tiene que fluir.
¿no? E incluso en el Islam se dice, ¿no? O sea, cuando tú vas, o sea, ya sea a casa de alguien como invitado o vas a otro país, escucha, o sea, déjate afectar, ¿no? O sea, tú tienes tus raíces, tus principios y tus valores, pero vamos, que mis valores, o sea, no tienen nada que ver con el país donde estoy, porque si mis valores son A, B y C, y si están en contra de mis valores, será en contra aquí, en Marruecos y en la Conchinchina, o sea, da igual. Y en cuanto a la comunidad receptora, pues hombre, o sea, una buena pregunta, ¿no? Los estereotipos siempre existen y existirán siempre, o sea, eso no podemos luchar contra ello, pero preguntar a las personas, ¿no? O sea, si tú te encuentras con una persona marroquí, en cualquier pregunta, entiende de dónde viene, conoce sus historias, comparte, simplemente eso. Pero los estereotipos, pues están. Y bueno, no nos volvamos locos, ¿no? Hay cosas que sí podemos cambiar y otras que no podemos cambiar, ¿no? Entonces, ocupámonos de cambiar lo que sí tenemos mano para ello y los que no, pues vamos a hackearlo y buscamos por otro lado, ¿no? A ver, ¿algún comentario, pregunta más? All right. A mí me gustaría ver, bueno, primero te cuento que estaba en tu colegio hace unos años. ¿Ah, sí? Sí. ¿En el Juan Ramón? Un colegio español en Casablanca, no sé si hay muchos. Hay uno, sí. Qué bueno. Me invitaron a mi esposo a dar una conferencia y yo asistí. Y me ha hecho bueno. mucha ilusión escucharte. Y la pregunta es un poco como hoy en día, después de toda tu experiencia, como qué es importante para ti para seguir viviendo esa espiritualidad. Como en cuestión de práctica y en cuestión de decir, esta esencia está como muy dentro de mí, me sostiene, ¿no? Pues puede sonarte como un poco tontería, pero el calendario, tenerlo presente, ¿no? O sea, el calendario, el saber, o sea, que no se me pase un festivo musulmán, por ejemplo, que he tenido unos momentos en los que se me pasaban, se me olvidaba, ¿no? Eso en cuanto a así como una herramienta como súper sencilla, ¿no? Y otra es también pues el contar lo que hago, ¿no? O sea, practicar, yo practico de una manera bastante peculiar, ¿no? O sea, no soy súper mega practicante y está bien también. He tenido mis luchas también con eso, ¿no? Eres menos musulmana porque no sigues unas reglas establecidas. Entonces, para mí también ha sido una lucha, que no quería indagar ahí, pero ha sido una lucha. Entonces, ¿cómo practico mi fe en lo que hago todos los días? Estoy metida en 80.000 saraos. Estoy con Convergencia de Cultura, estoy con Alarache haciendo mogollón de cosas. Estoy metida en un grupo feminista moviendo historias, ¿no? Para mí es la acción la que define realmente cómo practico lo que creo. Entonces, si yo tengo una visión de lo que para mí es la fe, la manera de realmente practicarlo y tenerlo presente es cuestionar mis acciones. Esto hace realmente, ¿con esto consigo impactar, sí o no? ¿Esto consigue, o sea, esto es honesto, sí o no? ¿Estoy cómoda aquí, sí o no? Porque también estoy aprendiendo a decir, no quiero, que también es un proceso. Entonces, esa es la manera que tengo yo de vivir mi fe, más allá de decirte, pues mira, pues rezo 5 veces al día. Es verdad que hago Ramadán, pero si no puedo, por X o no me siento mal. Si no consigo terminar el día de ayuno, no pasa nada, porque mi intención es buena, ¿no? Entonces, pues así es como lo practico. A ti. Vamos allá. Hola. Hola. Quería decirte que a lo mejor lo que estás haciendo ahora es posible que te lo hagas sin problemas en este país.
en esta nación, pero ya más adentro de Europa, pues a lo mejor sería más otra cosa diferente. Yo tuve un amigo que era rubio con los ojos azules y había nacido en Tánger. Y él estaba muy orgulloso de eso, ¿no? Pero claro, su identidad musulmana, que la tuvo en su momento, pues se diluyó en la católica conservadora que tenemos aquí. Y no sé si eso te puede suceder a ti en algún momento de tu vida, o no has pensado nunca en ello, que se puede diluir con el tiempo, estando aquí, compartiendo con las personas, con los españoles, etcétera. Y más en Andalucía, que fue árabe. Sí, pues es una pregunta muy interesante, ¿no? Seguramente, o sea, si nos volvemos a ver dentro de 5 años, no tendría nada que ver con lo que habéis escuchado hoy. Y espero que siga así, porque esa es mi filosofía de vida, ¿no? Que me diluya, yo no lo vería como, o sea, no creo que me diluya nada, o sea, a lo mejor puede sonar, no, estoy segura de ello, está bien, o sea, no creo que me diluya, sino que me alimentará algo. Y no sé cómo será la Siham de dentro de 5 años. Espero que sea muy distinta. Eso significará que realmente pues está siguiendo con la práctica que llevo trabajando estos años atrás, ¿no? Entonces, diluir, yo no lo vería como disolución, sino que más como un crecimiento, ¿no? Será algo distinto, está bien. Estoy casada con un español y está bien, porque no sé lo que saldrá de ahí, ¿no? No sé qué estructura familiar ni... Tenemos nuestras propias tradiciones, nuestras propias maneras de ser y nuestras propias maneras de vivir la fe, ¿no? Y está bien. Y no sé lo que pasará dentro de 5 años. Solo sé que nos queremos un montón y nos respetamos muchísimo y nos damos nuestros espacios, ¿no? Entonces, pues por darte un ejemplo, ¿no? O sea, el día 26 de Ramadán, que es una noche importante para nosotros, pues Álvaro me acompaña a la mezquita en coche, me espera en el coche y cuando termino pues me recoge y nos vamos a casa. No entra conmigo, pero no lo necesito. Porque para mí el que me apoye en llevarme, estar conmigo y no cuestionarlo, pues para mí eso es, digo, he elegido bien, es buen chico. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por tu ponencia. Y volviendo un poco al título de la ponencia, la mujer en el Islam, ¿no? Sí que me gustaría saber un poquito los talleres que hacéis, el tipo de integración, qué es lo que más le cuesta a estas mujeres que llegan aquí, ¿no? Con qué problemas se pueden encontrar, si son participativas o les cuesta un poquito no meterse un poco en esta dinámica de integración, qué miedos tienen. Pues fíjate, no he trabajado con mujeres. O sea, yo me he dedicado a trabajar con niños. Porque ha sido lo que me ha llamado desde siempre. No he trabajado con adultos. Quitando pues esa escuela de padres y las abuelas en Granada, ¿no? Pero fue en ese año y no he vuelto a tocar con adultos, ¿no? Como que me siento más en mi salsa y creo que puedo impactar más en jóvenes, ¿no? O en niños y niñas. Sí que es verdad que ahora sí que me está interesando un poquito más trabajar con este tipo de comunidad y por eso me estoy acercando un poquito más a otras organizaciones pues para poder aportar, ¿no? Pero no te puedo contestar porque no lo he hecho todavía. Sí que he notado, por ejemplo, o sea, una de las cosas que veía muchísimo cuando trabajaba en un centro, era muy difícil conectar con las mamás. Era muy difícil. O sea, a lo mejor o no venían, o venía el padre, o incluso, bueno, o sea, era complicado. Pero también dio la casualidad que en ese año que yo lo viví, que fue mi tercer año aquí en España, o sea, en el 2008 o así, eran que acababan de llegar, ¿no? Entonces era normal. Y yo venía de prácticas, no me dejaban entrar. De hecho, fue la razón por la que en vez de coger las prácticas de la segunda carrera que hago, en vez de coger las prácticas que me da la universidad, desarrollo un proyecto y lo propongo, porque no me quedé satisfecha. Entonces yo quería entrar a hablar con las madres, porque decía, bueno, pues si soy marroquí, ¿por qué no puedo? No. Cuestión de
X. Entonces, pues espero poder hacer algo también con la comunidad femenina musulmana. Bueno, pues aún así, enhorabuena por el trabajo que haces con los niños, porque al final también es el futuro, ¿no? Y que participen en estos eventos, pues seguro que les integra mucho y les viene muy bien. Muchas gracias. A ti, a ti. Quería comentarte una cosa y pedirte tu opinión. Una vez conocí a una persona de Inglaterra que tenía una ONG en Birmingham. La ONG era una ministra cristiana, ¿vale? La ONG era estudiar el Corán con mujeres de Pakistán para que estas mujeres tuvieran herramientas para que sus maridos no utilizaran el Corán que ellas desconocían contra ellas. Es decir, de alguna manera le dijeran esto así y esto así porque el profeta lo dice. Y al final me parecía sorprendente que una reverenda cristiana se dedicara a estudiar el Corán con mujeres para decirles cuidado que esto no lo dice el Corán. ¿Tú cuál es tu opinión de esto? Me parece clave. O sea, ahí ya entramos en otro sarao, ¿no? Es clave, ¿no? O sea, al final, pues las interpretaciones, la mayoría de las interpretaciones del Corán han sido hechas por hombres. Y entonces, pues ahí pues haces pues lo que te dé la gana, lo que más te convenga, ¿no? De hecho, esa ha sido una de las crisis que comentaba, ¿no? O sea, del rol de la mujer dentro del Islam, ¿no? Y hay mujeres muy potentes. En este libro que os comentaba, o sea, para mí ha sido revelador y me ha ayudado también pues, a volver a confiar y entender y también ser capaz de cuestionar lo que me llega de primeras. Entonces, es complejo, o sea, porque ahí entras en un tema peliagudo y quedaría para otras 80 ponencias, ¿no? Pero sí, hay mucho trabajo que hacer. Hay muchísimo trabajo que hacer. Sobre todo de empoderamiento. Y también de crear espacios seguros. Que creo que lo que hace esta mujer es un espacio seguro, es un espacio en comunidad en la que podamos entender, comprender, leer juntas, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que fomentar. Para mí sería clave. Pues yo que tengo la suerte de compartir el espacio de trabajo con Siham Benani, la verdad es que es un orgullo escucharla y verla en otra dimensión. Y la verdad es que me ha evocado muchísimo el comentario que ha sacado Armando, porque para mí, yo no soy creyente de ninguna religión y tengo una espiritualidad un poco así pasajera, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención creciendo que mi abuela, que era una confesa cristiana, ella en su infancia no había podido acceder a leer los textos sagrados porque la Biblia no se podía leer dentro del catolicismo. Se accedía a través de la jerarquía, y eso siempre me ha parecido muy poderoso del Islam, de poder hacer eso tuyo y poder tener esa conexión tan preciosa con los textos, interpretarlos y pensar de una manera más libre. Y la verdad es que me gustaba mucho, me ha encantado cómo has hablado del calendario, porque una de las cosas que me compartía recientemente Siham era que una de las cosas que le gusta, y por eso quería sacarlo aquí, era ese recetario que estabas haciendo con tu abuela, que nos compartas un poco más sobre ese recetario que tiene tanto de esa tradición y esa modernidad que representas tú como referente, y me ha encantado que des este paso, porque muchas veces creo que faltan referentes. Tenemos unas visiones tan anticuadas y tan estereotipadas de las cosas que nos vemos lo normal anormal y lo anormal normal. Joder, pues saca ya una parte más emocional, ¿no? Pues con mi abuela me queda una, y era maravillosa cocinando. O
O sea, creo que la persona que mejor, o sea, platos más ricos he probado en mi vida, ¿no? Pues ahora por cuestión de salud, pues ya no puede cocinar tanto y demás, ¿no? Entonces le propuse hace 2 veranos, ¿no? Digo, abuela, ¿qué te parece si montamos un proyecto tú y yo? Y dice, sí, ¿de qué? Digo, de recetas. Dice, ¿pero qué recetas? Digo, bueno, pues yo te voy a... Luego, si queréis, os enseño fotos, es maravilloso. Pues tú me cuentas, yo escribo. Digo, pero en vez de que sea, pues carnes, pescados, no sé qué, no sé cuándo. Digo, ¿qué te parece, abuela, si lo hacemos en calendario? Y vamos a ir apuntando, o sea, qué se cocina en cada evento. Pues venga, pues empezamos con el Año Nuevo. Venga, abuela, ¿qué va ahí? ¿No? Y entonces la tengo grabada y la tengo en escrito. Mi abuela no sabe leer ni escribir, pero no te creas que me dejaba en paz. Me decía, a ver, ¿qué has escrito? O sea, y yo, abuela, ¿lo has puesto bien? A ver, muy bien, muy bien. Pero ella no sabe ni leer ni escribir. Y entonces, pues eso es el proyecto. Espero que me dure para terminarlo. Sí. Qué bonito. A ver, alguien que no haya preguntado todavía y si no, pues te paso. Bueno, yo decía lo de diluir porque es una forma suave, la más suave que existe para entrar en una comunidad que no es la tuya, pero que te tienes al mismo tiempo que adaptar porque vives en ella. Entonces, lo normal es que te integres. Y la forma más suave de hacerlo es diluyéndose suavemente, ¿no? Porque de la otra forma, que yo por lo que oigo por las noticias, en el Islam sucede muy a menudo, en algunos países más que en otros, pero sucede, se cooptar, que es obligar a la fuerza a asumir determinados pensamientos y formas de pensar, o coercitar, que sea coercitivo, también forzoso, que te obliguen de alguna forma, y si no, pues te esperan unas consecuencias bastante graves para tu salud, ¿no? A eso me refería. Ah, vale. ¿Sigo pinchando un poquito o no? A ver, inténtalo. ¿Qué piensas de la decisión francesa de no velo en las escuelas? Es decir, laicismo. Digamos, no tener objetos o no tener señales religiosas, y esto va por todos, dado que la comunidad judía en Francia es bastante grande, no tener, digamos, ningún tipo de identificación. Frente a esto, por ejemplo, mi tiempo en Nueva York, con todas las señales religiosas visibles y todos muy orgullosos de llevar su lo que sea. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Tú sigue pinchando, verás. O sea, no, para mí es, o sea, ¿por qué? O sea, a mí me gustaría sentarme con esa gente y decir, ¿qué te molesta tanto? ¿No? Yo soy musulmana y a mí una persona que lleve kippah, ¿en qué me molesta? ¿Forma parte de su identidad? Entonces, o sea, ¿en qué te molesta? ¿No? Entonces, mi posición es clara y digo, pues ven, conversemos y explícame qué es lo que realmente te altera tanto como para obligar o imponer algo. Tiene que haber algo. O sea, ¿qué es lo que...? Pero yo ahí no tengo la respuesta, ¿no? O sea, mi punto es, ¿qué le estará molestando a esta gente tanto como para sacar una ley y tomarse todas las molestias con lo que supone montar una ley, bla, bla, bla? Invierte tu energía en otra cosa, amigo. Entonces, pues mi posición es, o sea, yo te digo por qué llevas azul o por qué voy de verde o por qué voy de blanco. O sea, ¿qué más te da? O sea, no me molesta, o sea, no sé. O sea, esa es mi posición, o sea, no... O sea, que vengan y que nos lo expliquen, a ver qué opinan, a ver, no sé. La peligrosidad del hijab. Uy, sí, sabes, el hijab puede... Es muy peligroso, ¿eh? Sí, sí, te puede asfixiar, te puede... Pero, oye, o sea, así
compartir una anécdota. Mi madre se puso hijab cuando yo tenía 12 años, ¿no? Se lo puso al principio como luto, ¿no? O sea, cuando falleció mi abuelo, y se lo puso, y entonces a las 3 o 4 semanas le llamó su director. Lo de ser profe nos viene de familia. Mi abuelo lo era, mi madre lo es. Y entonces le preguntó el director, señora Benani, ¿se ha puesto el hijab definitivamente o sigue de luto? Y no lo pensó 2 veces y dijo, sí, me lo he puesto. Entonces llega a casa y nos dice, hijos, que me voy a quedar con el hijab. El dramón que fue en casa, mi hermano y yo, llorando como locos, diciéndole, pero mami, no vas a poder bañarte con nosotros en el mar jamás, ¿no? Y esa era la gran preocupación nuestra de, oye, si se pone el hijab, pues no va a poder bañarse. Pues este verano hemos estado en la playa juntas. Y no, ¿sabes? O sea, hemos estado pues bañándonos las dos. Complicamos todo bastante. ¿Algún comentario más? ¿Algún puntito más que queráis? ¡Ay, Carlos! No sé muy bien cómo formular la pregunta, pero bueno, tú eres profe, además has trabajado con niños pequeños, ¿no? Y entonces mi pregunta es en la dirección de, ¿has reflexionado sobre una pedagogía de lo espiritual? O sea, lo que tú misma has recibido como niña, ¿no? Pues ahora has cambiado de cultura, estás en otro país, has tenido que pasar por muchas transformaciones. Y pues una forma de plantear la pregunta sería pues parecida como lo hizo ella, ¿no? ¿Cómo piensas que lo que eres hoy en tu parte espiritual se gestó de lo que recibiste en casa, ¿no? ¿Qué recibiste? ¿Cómo lo recibiste? ¿Y cómo lo transmitirías ¿no? en una cultura que más bien pues tendemos a que el lenguaje espiritual está excluido de lo público, ¿no? No cabe todavía, ¿no? Una pregunta muy interesante. O sea, creo que lo que yo viví en casa, o sea, no tengo hijos, pero lo que yo he vivido en casa lo intento trasladar con las personas con las que trabajo, ¿no? El dar libertad, el permitirles hacer preguntas, el creer en ellos y ellas mismas, eso lo puedo hacer. Pero no me he planteado tampoco pues, trabajar la espiritualidad. Para mí eso es más algo que viene desde casa. O sea, me parece como que tengo mucho respeto también hasta dónde puedo entrar, ¿no? ¿Qué hago con ellos? Es compartir. O sea, el cuestionar también, pues, oye, hacéis este proyecto y este proyecto ¿a qué responde? ¿Y qué te va a aportar? ¿Y qué le va a aportar a las personas con las que vas a trabajar, ¿no? Entonces, desde ese punto, o sea, sí que es como le contestaba, no me acuerdo de tu nombre, Blanca, le contestaba que es a través de la acción que yo vivo mi espiritualidad. Entonces, a través de la acción es la que les hago a ellos hacer esa introspección y que decidan si es espiritualidad, si es fliflitla o blu blu bla, o sea, lo que ellos quieran llamarle. Ahí hay un espacio que trato de... O incluso si tengo dentro del equipo pues alguien que es más creyente, ¿no? Que ahora estamos en una... O sea, lo que sí estoy observando es... Se te juzga por creer, ¿no? O sea, eso sí que lo he visto. Y lo he visto entre incluso mis alumnas y mis alumnos, ¿no? Que se te juzga por creer. Entonces ahí sí que trabajo oye, pues vamos a compartir, ¿no? Sí, venga. Es más, en base a mi ignorancia, como has dicho que eras de la rama sufí, yo desconozco. Es curioso porque yo el sufismo es como, lo identifico también como con un tipo de baile. Y no sé si puedes contar un poquito de... Nerea puede contar más, ¿no? También hay varios tipos, ¿no? O sea, el sufismo es una tárica que se llama Buchishia
no tiene los bailes, sino que lo que tiene son cánticos y meditaciones en comunidad. Nosotros íbamos pues a diferentes casas de nuestra comunidad y pues hacía una meditación conjunta, ¿no? Pero eso es lo que hacíamos y lo que yo he vivido. Pero hay mucha diversidad también dentro de... Y son los de los bailes, efectivamente. ¿Y las meditaciones eran en base a textos o en base...? Sí. A repeticiones, sí. Basado pues en adoraciones, podría ser en castellano, ¿no? Como de frases o palabras concretas que se van repitiendo y terminábamos con unos cantos maravillosos que... ¿Eh? Claro. O sea, como oraciones, pero cortitas. No, o sea, se convierte en mantra al final, ¿no? O sea, en la meditación el mantra es la repetición que te permite entrar en esa conexión con tu respiración, contigo mismo, con tu alma, ¿no? Y estos pues, son palabras que tienen sentido. O sea, son palabras reales. Dado que la audiencia está siendo demasiado así como tímida, yo siempre me pregunto, por ejemplo, en los 60, pues por ejemplo cuando el presidente Nasser murió en Egipto, casi todas las mujeres o todas las personas que asistieron al entierro, 1 millón o más en la calle, no se veía mujeres con hijab, es decir, en los 60, 70. Progresivamente vas a ver como dentro del Islam mismo va a haber una especie de aceleración, por un lado, hacia un movimiento más fundamentalista. ¿Alguna vez te has encontrado en una posición muy desagradable? Es decir, que de repente venga un imam o venga una persona muy religiosa y te diga, señorita, póngase el hijab y sea usted una buena musulmana. Pues yo he vivido algo que para mí se adapta más y que tenemos que decir modernidad. No sé si os acordáis, bueno, o sea, ¿qué fue? En el 2014 a lo mejor, 13, 14. Primeros atentados, o sea, extremistas, islamistas, empieza pues todo el boom y salta a la comunidad musulmana con un movimiento que era un hashtag que ponía not in my name, no en mi nombre, ¿no? Entonces consistía en subir una foto a las redes, en ese momento pues en Twitter, reivindicando, y en Facebook, ¿no? Reivindicando el no en mi nombre, ¿no? O sea, entonces no uses el nombre de Dios para matar a gente, ¿no? Y ahí me dio mucho miedo, porque yo lo hice pues con una foto, o sea, sin más, con el cartel, o sea, no tenía mayor misterio, y lo subí en redes, ¿no? La respuesta que tuve fue horrorosa. No eres musulmana, que si Satanás. Entonces, al principio yo entré en el diálogo, en las conversaciones, en los comentarios de la publicación, hasta que llegó un momento en el que, por suerte, me llamó una amiga y me dijo, Siham, déjalo. Déjalo, porque esta gente, sabes, eran amenazas, o sea, recibían amenazas. Dice, puede llegar a saber dónde trabajas. O sea, si tú pones en Google Siham Benani, sabe que trabaja en Team Labs, aquí está la oficina y puede presentarse. Y ahí fue la primera vez que me asusté. De decir, no ha sido en directo, pero han sido amenazas feas. Yo entré también, o sea, no me callé, no sé qué, tal, fui buscando verseos concretos, él me fue contestando, yo seguía ahí a tope, venga a la barricada, tal, hasta que llegara un momento de decir, lo mismo quiero seguir viva, ¿no? Y eso fue, digamos, lo que... No ha sido una mezquita, pero más o menos. En ese sentido, por ejemplo, cuando ves ahora la valentía de muchas mujeres en Irán, digamos, jugándose la vida y jugándose todo a mí me parece increíble la lucha que mujeres y hombres están teniendo por recuperar la espiritualidad esencial del Islam y no simplemente esta movida que hay en algunos momentos.
Ya, pues nada. O sea, tuve sobre todo en todo ese momento de cuando fueron como todos estos atentados y demás, ¿no? Y a raíz de esta amenaza de este señor y conversaciones varias, ¿no? Digo, o sea, hay que hacer algo, tengo que leer más, o sea, esa crisis de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos pasa a los musulmanes esto? ¿Por qué? ¿No? Yo no quiero ni imaginarme, o sea, creo que somos súper mega privilegiadas, o sea, creo que esto también te lo decía por teléfono, o sea, yo me considero una persona muy privilegiada, tengo una suerte brutal y por eso me siento agradecida y me siento en deuda sin tener, o sea, tengo la responsabilidad de usar de manera sabia o de manera generosa estas, ¿cómo se dicen? O sea, estos privilegios. Y compartir y hacer todo lo que pueda, ¿no? Porque no me quiero ni imaginar lo que están pasando las iraníes, no, o las iraquíes, o las de Pakistán, o en otros países que no pueden ni expresarse. Eso es otra historia, pero no tiene nada que ver con el Islam. O sea, eso es, y ahí así me mojo, es la interpretación que hacen los gobiernos de esta religión. Y eso lo tengo yo clarísimo. Y ahí sí que no me importa mojarme porque he buscado mucho, ¿no? Entonces, eso ya no es una cuestión religiosa, que lo maquillan de religiosa, pero es una cuestión política al 3000%. Entonces saben el poder que tienen estas mujeres, las fuerzas que tienen estas mujeres, lo que han sido desde con el profeta, que la mujer estaba activa a nivel político, a nivel institucional y dentro de casa. O sea, la mujer estaba presente en todo. Tenía incluso compañeras, o sea, bueno, pero entonces para mí es más una estrategia política maquillada en una cuestión religiosa. Porque yo no me creo que Dios, si es todo generosidad, todo amor, toda igualdad y todo bonito, permita que alguien haga eso en su nombre. Bueno, pues, yo creo que ahí nos has dado, tocado y hundido, como diríamos. Yo creo que en todo esto, pues vamos, nos solidarizamos totalmente, digamos, con todas las personas tan valientes como tú, que intentan pues abrir camino en nuestra sociedad, que un poco lo que tú decías, claro, tiene un paraguas institucional, político, legislativo que permite luchar. Yo siempre pienso que el rol del Islam en Europa es importantísimo porque tiene la posibilidad, digamos, de cuestionarse cosas y luego tratar y tiene esa protección legal detrás. Bueno, pues te agradecemos muchísimo y como queríamos terminar con un puntito así, tal, como has preguntado antes por el sufismo, pues aquí en esta casa tenemos una tarika sufí una vez al mes y bueno, tenemos con nosotros a Nerea Mazarki, que canta y está aprendiendo a girar, ¿eh? Pero no te vamos a pedir que gires. Bien, pero sí que cantes. Entonces le damos un aplauso y vamos a tener a Nerea. Bueno, se nos ocurrió la idea de que cantase un poquito, ya que yo la he metido en todo este lío. Sí, entonces hablando con ella conoce una canción mía que he sacado en la primavera. Y bueno, pues también ella se siente muy identificada con la letra, también tiene que ver con cosas que ha dicho, pero algo muy importante es que tenéis que cantar todas y todos conmigo. Así que vamos a practicar un poquito, unas frases, luego lo cantamos todas y todos juntos y yo voy a hacer algo por encima también. Entonces sería, debajo de la piel y debajo de la piel. Súper bonito. Soy lo mismo que tú y soy lo mismo que tú. Si no lo puedes ver, si no lo puedes ver,
vuelve a encender la luz, vuelve a encender la luz. Luego es casi igual, solo cambia la segunda mitad. Debajo de la piel soy lo mismo que tú. Ahora viene el cambio. Late en nuestro interior y late en nuestro interior un mismo corazón y un mismo corazón. Ahora vamos a cantarlo todo seguido. Os vais a quedar ahí. Yo voy a cantar algo por encima, que no os despiste. Seguid con esta letra. 1, 2, sí. Debajo de la piel soy lo mismo que tú. Si no lo puedes ver, vuelve a encender la luz. Debajo de la piel soy lo mismo que tú. Late en nuestro interior un mismo corazón. Seguimos. Debajo de la somos uno. Ábrete si no lo puedes ver. Deja que el amor te encuentre. Bien. Debajo de la piel somos uno. Ábrete. Eso. Deja que el amor te encuentre. Muchas gracias.